Buenos días, un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien, muy contentas de participar el día de hoy junto a grandes profesionales como son todos ustedes. Caso de nosotras, vamos a presentar nuestra ponencia, como lo mencionó el colega, estrategias didácticas inclusivas en la carrera de educación inicial, sistematización de experiencias, a cargo de María Dolores Flores, Cristina Pesantes y Victoria González. Somos docentes, Cristina y mi persona de la Universidad Nacional de Educación, y tenemos el gusto de compartir esta investigación con Victoria González, estudiante de la carrera de Educación Inicial de noveno ciclo. Nosotros realizamos esta investigación en el segundo semestre del año 2022, donde se trabajó con los estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de educación inicial de la UNAE. Dentro de este ciclo, los estudiantes tienen un núcleo problemático de un eje integrador que va a transitar por todas las asignaturas del ciclo. El núcleo problemático de séptimo se llama ¿qué ambientes, procesos y resultados de aprendizaje? El eje integrador hace referencia al proyecto integrador de saberes, diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos y curriculares adaptados a las necesidades de aprendizaje, enfocado en la investigación, acción participativa. Nosotros tratamos de todo el ciclo realizar varias estrategias didácticas constructivistas con nuestros estudiantes enfocados en la inclusión, en la interculturalidad y en la diversidad, con la finalidad de teorizar la práctica y experimentar la teoría a través de diferentes experiencias significativas que sean del agrado de nuestros estudiantes, contextualizadas al sistema educativo ecuatoriano y además que generen aprendizajes duraderos. A ver. Buenos días con todos, es un placer para mí estar frente a ustedes. Bueno, siguiendo con lo que comentaba la profe Dolo, vamos a hablar acerca del marco teórico y tenemos tres categorías aquí. La primera es acerca del acercamiento teórico o la conceptualización de términos. Los docentes para estas estrategias didácticas han visto posible de que primero seguir una estructura de conceptualizar los términos que vamos a ver, que en este caso son diversidad, inclusión e interculturalidad, para proseguir con un aprendizaje experiencial y posteriormente en la reflexión de la práctica. Para lo cual vamos a iniciar con la diversidad. En sí nos dice que la diversidad no hay personas idénticas en el mundo. La sociedad es un sinónimo de diversidad social, religiosa, ideológica, étnica, cultural. Si vamos al aspecto social, vamos a ver que nadie es igual, a pesar de que incluso los gemelos se parecen físicamente, pero ni incluso ellos tienen esa igualdad de pensamientos, de cultura, de religión, de etnia. Entonces vamos a partir por ello, que la diversidad es un factor predominante dentro de la sociedad. Y es por ello que dentro de la educación, el reto de las escuelas de Ecuador y del mundo, hoy en día es considerar a esta diversidad como un eje vertebrador en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con este término de diversidad se va al de la inclusión. La inclusión es por sí, yo como estudiante de séptimo ciclo en ese entonces pensaba que la inclusión estaba estrechamente y únicamente relacionada con la discapacidad. Más bien, yo me fui a prácticas y pensaba que tenía que enfocarme solo en la discapacidad cuando no es así. Más bien, la inclusión es un proceso que ayuda a superar estos obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes. Y en sí, esta inclusión, este acercamiento, esta participación y este entendimiento hacia la diversidad nos permite oportunidades de enriquecimiento del aprendizaje que generen procesos de innovación en la enseñanza con la finalidad de beneficiar a todos y a cada uno de los estudiantes. Y también desde un rol docente, por así decirlo, vamos a empaparnos del tema y a generar innovación y romper el esquema de la educación tradicional. También fue muy importante abordar otros tres términos antes de incluir a la interculturalidad.
el cual trata de la multiculturalidad, que se dice que es la presencia en un mismo territorio de diferentes culturas. Es decir, aquí solo se conoce, se llega a saber acerca de ellos e incluso se tolera. Pero la pluriculturalidad es la presencia en un mismo territorio de diferentes culturas que se interrelacionan entre sí, y aquí llega a decirse que hay una cultura predominante sobre otra. Por lo tanto, la interculturalidad, que es un término que nosotros vemos a lo largo de nuestro contexto ecuatoriano, que incluso está dentro de la Constitución, nosotros cuando nos preguntaron en un inicio qué era interculturalidad, nosotros hacíamos alusión a que era algo referente a los pueblos y las nacionalidades. Pero en sí la interculturalidad es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas, y a la posibilidad de generar expresiones culturales, comportamientos, estos son compartidas en sí a través del diálogo y el respeto mutuo. Es decir, aquí ya no solo se tolera, aquí ya no solo se entiende que hay diversos pueblos, diversas nacionalidades, sino también que se comparte esta información, que se comparten las costumbres, las tradiciones y para poder en sí empatizar con ellos. Con todo esto es importante, vamos a la siguiente categoría, que es el aprendizaje experiencial, que es la interacción práctica. Lo que se desea aquí, lo que la profe Dolito había comentado anteriormente, era de que dentro de la Universidad Nacional de Educación, dentro de nuestro modelo pedagógico, se dice que debemos teorizar la práctica y experimentar la teoría. Entonces, no solo se quería quedar en la teoría, sino que se vaya más allá. Es por esto que desde el aprendizaje experiencial, que tiene unas bases constructivistas, nos dice que el conocimiento viene por esa experiencia, por esa interacción, con el fin de comprender y cambiar la realidad. En sí, esto nos permite un conocimiento más duradero y sobre todo esta información más contextualizada y que incluso puede ser transmitida a la sociedad en sí. Y sobre todo, si nos vamos a algo más, nos permite salir de nuestra zona de confort. Ya no solo ver que la enseñanza o el aprendizaje se da solamente en las aulas, sino que también puede abrirse a otros espacios, que se puede abrir más allá del patio, o se pueden ir a otras escuelas o a otros contextos que los estudiantes universitarios, en nuestro caso, a veces estamos limitados, pero necesitamos ese acercamiento a la realidad, ya sea con visitas externas o salidas pedagógicas. Pero todo este proceso, tanto de la teoría como de la experiencia, no solo se debe quedar ahí, sino se debe llevar un proceso reflexivo de la experiencia, porque todos no responden a la misma forma en el aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo puedo haber visto una cosa y mi compañera tal vez otra, o yo puedo ver o haber visto alguna cosa que me llamó la atención, pero mi compañera no. Entonces se necesita este proceso de reflexión, reflexión crítica sobre todo, para fomentar o tener este crecimiento individual y grupal del conocimiento. Y de este modo, como bien lo dicen, recordar es volver a vivir. Entonces vamos a retroalimentarnos, vamos a tener este acercamiento, porque eso es lo que se desea en realidad de este aprendizaje. Como marco metodológico hemos propuesto que sea un enfoque cualitativo porque va orientado a la participación de las estudiantes de séptimo ciclo y a los docentes y a las personas externas que nos apoyaron. Y asimismo que sea de tipo descriptivo, porque son experiencias que pasaron a través de estas 6 actividades que se realizaron. Entonces, se necesitaba que sean bien detalladas, que se comenten cómo se ejecutaron para incluso que se pueda generalizar a otros contextos. Como bien lo mencionaba, las participantes fueron 31 estudiantes de la carrera, las docentes de las materias de cátedra y práctica y las personas externas que apoyaron a la gestión de las actividades. Y como dentro del proceso de análisis y recolección de información, fue por medio de la sistematización de experiencias propuestas por Oscar Jara, asimismo con el instrumento que fue una ficha de recuperación de aprendizajes que fue colocado de forma narrativa. Y asimismo se aplicó una entrevista a profundidad a una de las estudiantes para conocer su punto de vista de cómo se ejecutaron estas actividades y estas estrategias didácticas sobre todo. Como parte de los resultados, vamos a enumerar e indicar diversas estrategias que trabajamos con nuestros estudiantes, las prácticas pedagógicas centradas en inclusión que tuvimos con ellas, el acercamiento a contextos educativos inclusivos e interculturales. De hecho, arrancamos nosotros el ciclo motivándoles a las estudiantes a través de una charla sobre la interculturalidad, plurinacionalidad y multiculturalidad
con una estudiante del último ciclo de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, quien pudo compartir con los estudiantes todo su bagaje de conocimientos sobre estos tres temas que les mencionamos. Posteriormente, se gestionó con la carrera de Educación Intercultural Bilingüe una charla sobre el modelo de sistema intercultural bilingüe MOSEIR, ya que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes de la carrera de Educación Inicial habían hasta entonces limitado su práctica preprofesional a sectores urbanos de las ciudades de Cuenca o Azores. Posteriormente, se realizó un conversatorio con la docente de la UNAE, Patricia Ramón, sobre inclusión educativa enfocada a la discapacidad, ya que Patricia tiene una discapacidad física y desde su historia de vida, desde su experiencia personal, pudo compartir con nuestras estudiantes todo su proceso como estudiante y después como profesional, atravesando una situación de inclusión y de discapacidad física. Después tuvimos un conversatorio con estudiantes de octavo ciclo de la carrera de educación inicial sobre su experiencia en las prácticas de inmersión, ya que ese ciclo la UNAE había arrancado con un pilotaje de estudiantes que viajaran a hacer prácticas interculturales bilingües en comunidades rurales de la provincia de Tungurahua. Así que invitamos a los estudiantes para que conversaran con los estudiantes de séptimo ciclo y pudieran motivarlos e informarles sobre esta experiencia nueva que habían tenido. Después visitamos a la Fundación HOP, Hijos Originales, Padres Especiales, que justamente es de la fundación de un ex estudiante de nuestra universidad, quien trabaja con familias y equipos multidisciplinarios para apoyar a las personas más vulnerables que padecen de algún tipo de discapacidad. Y finalizamos con una salida pedagógica a la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe ABC de Saraguro y también a la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tupac Yupanqui, ubicadas en Saraguro también. Todas estas experiencias fueron muy beneficiosas para nuestros estudiantes y vamos a informarles un poco sobre las conclusiones que nosotros tuvimos de estas gratas experiencias. Sin duda, esto motivó que para que exista una interacción de diversos contextos educativos de inclusión y diversidad, a través de historias de vida valiosas para que ellas valoren oportunidades y apoyo familiar, en el caso, por ejemplo, de la visita a Fundación Hope o en el caso de el diálogo con la docente Patricia Ramón, quien padece un problema de discapacidad física. Además, a través de estas experiencias, los estudiantes pudieron desarrollar su empatía, valorar también el trabajo de los equipos multidisciplinarios en el momento en que hablamos de inclusión educativa y las redes de apoyo familiar. En el conversatorio que se realizó con padres de familia, docentes y equipo multidisciplinario de la Fundación Job. Los aprendizajes en contextos educativos reales, interculturales, nos permitieron apreciar toda la diversidad cultural multilingüe y pluricultural de nuestro Ecuador. Y lo más interesante es que las estudiantes y los estudiantes pudieron hacer un viaje a Saraguro y pudimos observar, conversar y dialogar sobre estos procesos hasta entonces desconocidos por nuestros estudiantes en territorio. También continuando con las conclusiones, tenemos que las estudiantes vivenciaron la teoría a través de estas experiencias didácticas significativas. Es algo que les comentaba anteriormente, que no solo se trata de que leamos en un texto o en un artículo científico qué es la interculturalidad o qué es la inclusión o la diversidad, cuando en realidad no lo vemos si se está aplicando o no en la realidad. Entonces, eso es el fin que se tenía con todas estas experiencias, que lo podamos contrarrestar, ver si se están cumpliendo, cómo se aplica el MOSEIR, cómo se aplica la inclusión y términos más allá de lo que nosotros teníamos pensados, que era en un inicio, nos llegaron a sobre todo empatizar con nosotros, a nosotros entender esos términos y llegar a que en verdad eso se está cumpliendo, en verdad es esto diversidad, en verdad es inclusión. Entonces eso es lo que nos permitió en sí estas experiencias didácticas significativas. También asimismo se dio un trabajo interdisciplinario de las asignaturas de ciclo, tanto de cátedra como de práctica, y asimismo
conversando, este trabajo en grupo, y en sí fue el apoyo de las docentes de la carrera que nos permitieron esa relación de educación inicial con educación intercultural bilingüe, que nos permitieron conocer su contexto, cómo se desarrollan las prácticas, cómo en realidad ellos entienden por la inclusión, la interculturalidad y los demás términos que hemos visto. Y asimismo, nosotros como las expositoras de este tema y como las investigadoras también, les recomendamos aplicar estas estrategias didácticas porque es sobre todo las charlas, las salidas pedagógicas, que se vayan a otros contextos los estudiantes, sobre todo universitarios que estamos cursando esta carrera de educación inicial y que necesitamos de los diversos contextos que nos hagan pensar, que se vaya más allá de las aulas de clase. Fue una experiencia significativa, por ejemplo, irnos a otra escuela que se maneja muy diferente a lo que nosotros vivimos dentro de las prácticas preprofesionales en la ciudad, o mis compañeras también que fueron a la Fundación Hub, que se manejan con personas con discapacidad o con alguna necesidad educativa especial. Entonces, todo esto nos permitió que nuestra vocación docente vaya creciendo y se vaya sobre todo aumentando los conocimientos de cómo tratar a estas personas, o cómo tratar a estos infantes y sobre todo esas habilidades profesionales y emocionales de cómo empatizar con ellos, cómo apoyarles de alguna manera a solventar estas situaciones que ellos están pasando. Están aquí algunas de las fotografías que nosotros hemos tomado en el desarrollo de todo este trabajo, están de las charlas, de las visitas. Creo que en general, o sea, desde mi rol como estudiante ha sido bastante significativo estas experiencias porque nos ha permitido, bueno, además de salir de las aulas de clase, nos ha permitido sobre todo este contraste, reflexionar sobre ello y trabajar, o sea, estar dispuestos a trabajar por una educación inclusiva e intercultural en el Ecuador. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Aquí está la bibliografía y si tienen algunas preguntas nos quedamos abiertas. Muchísimas gracias.